Muy buenos días, querida hermana. Mi nombre es Rosa Isela Parra de Chávez y pertenezco a la Iglesia de Cristo en México en la región Iztacalco. Continuamos con la serie Permaneciendo y hoy hablaremos de permanecer en su palabra. Estarás de acuerdo conmigo, hermana, que nuestra mayor inspiración y ejemplo es nuestro Señor Jesús. La vida de Jesús en esta tierra fue un constante cumplimiento de las Escrituras. Todo lo escrito de Él en el libro de Moisés, en los Salmos y los Profetas, fue llevado a cabo completa y absolutamente. Desde el principio, Jesús mostró la disposición de mostrar al Padre, la disposición de ser obediente y de esta manera glorificar su nombre. En el desierto, probado por el diablo, Él se defendió con las Escrituras. Y en el momento más difícil, en el Getsemaní, Él fue con su Padre. Él mostró su sufrimiento. Antes de ser arrestado, antes de sufrir la muerte por nuestros pecados, Él le preguntó a su Padre si había otra forma, si había otra manera, si podía pasar de largo esa copa. Pero todos sabemos que no había otra forma. No había otra manera en que nuestra alma fuera salvada. Y entonces, Él cumplió la palabra de Dios. Abrazó con gran amor y con gran determinación y la llevó hasta el fin, hasta poder expresar: todo está cumplido. Él es el Hijo de Dios, Él es Dios, pero vino a esta tierra a mostrarnos cómo vivir una genuina relación con Dios. Y esto es solamente, hermana, a través de su palabra. Jesús dijo que nadie podía ser más que su maestro, pero sí podemos acercarnos a ser como Él. Entonces tenemos esperanza de permanecer en su palabra como Él lo hizo. En 1 de Juan, capítulo 1, versículo 1, dice lo siguiente: les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. El apóstol Juan, el discípulo amado, registró en su memoria las palabras y los hechos de Jesús y los predicó durante la vida que Dios le concedió en esta tierra. Él, a través del Espíritu Santo, también registró todas esas palabras y hechos en el Evangelio y en sus cartas. Y tiempo después puede dar testimonio fiel de Él, porque caminó con Él, porque lo escuchó, porque lo miró. Y Juan les escribe a los creyentes de esta época porque estaba pasando algo muy grave. Había una falsa doctrina que negaba que Jesús había venido a esta tierra como un ser humano. Y entonces Juan les escribe en 1 de Juan 2:24 lo siguiente: que permanezcan ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Les escribe estas palabras porque hermanos cristianos que habían creído en el mensaje ahora estaban negando su fe, ahora se estaban convirtiendo en enemigos de Cristo. Y Él les dice: permanezcan en su palabra. La palabra permanecer en griego es meno y significa mantenerse en comunión ininterrumpida, continuar siendo, resistir, nunca dejar de ser como uno es. Esto es lo que el apóstol quería decirles: deben permanecer en su palabra, esto es, en una comunión continua con Jesús, resistiendo a cualquier enseñanza falsa y nunca dejar de perseverar en ser como Jesús. La única forma de no dejarse contaminar con las enseñanzas del mundo es permanecer en su palabra, es ser obedientes a Él, es abrazar su mensaje y llevarlo en el corazón y practicarlo y obedecerlo cada día, tal como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Cada una de nosotras, hermana, comenzamos nuestra vida cristiana porque Dios nos mostró su palabra, la creímos y Él convirtió nuestros corazones. Pero permanecer en su palabra no es algo que pasa una sola vez y luego automáticamente continúas en ella. Requiere de nuestra determinación de cada día obedecerla y practicarla. Requiere de nuestra decisión de llevarla en el corazón en cualquier circunstancia. Y todo empieza, hermana, por leerla. No caigas en la tentación de pensar: ya la he leído toda, ¿qué más puedo leer? Porque la palabra de Dios, hermana, es infinita y aquella escritura que leíste tiempo atrás ahora puede ayudarte de una manera diferente porque tus circunstancias han cambiado. Cada día que Dios nos da es un día nuevo. Imagina,
imaginar la indignación del apóstol. Trata de imaginar el dolor que sentía en su corazón de ver que se estaban esparciendo estas mentiras de Jesús cuando Él vivió con Él, cuando Él estuvo presente, cuando Él predicó en esta tierra. Pero esta advertencia, hermana, también es para nosotras. También estamos expuestas a ser engañadas por las mentiras de este mundo. Porque el apóstol les quería decir, les quería enseñar, mira, solamente viviendo en su palabra puedes vivir una vida espiritual en medio de este mundo perdido. Solamente permaneciendo en su palabra puedes alejarte de las cosas malas de este mundo y vivir una vida recta y agradable a Dios. En 1 de Juan 2, versículo 3 al 6, dice lo siguiente: podemos estar seguros de que conocemos a Dios si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece sus mandamientos, es un mentiroso y no vive en la verdad. Pero los que obedecen la palabra de Dios demuestran verdaderamente cuánto lo aman. Así es como sabemos que vivimos en Él. Los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. 3 verdades suceden cuando permanecemos en su palabra. La primera es que lo conocemos. Obedeciendo sus mandamientos conocemos verdaderamente a Dios, y es que Dios ha querido revelarse a través de su palabra, a través también de la disposición que tengamos en nuestros corazones de obedecerla. Y conociendo su palabra, conocemos a Dios. Y acuérdate, hermana, la palabra viva es Jesús. Si conoces a Jesús, conoces a Dios. Y todo lo escrito de nuestro Señor está en la Biblia. La segunda cosa que sucede es que lo amamos. Solo permaneciendo en su palabra mostramos que realmente amamos a Dios. Porque amar a Dios no es un sentimiento bonito en el corazón que sentimos cada mañana, sino una determinación constante de ser obedientes en cualquier circunstancia, sea buena o mala. Amar a Dios no es solamente algo que sentimos cuando nos bautizamos, sino una decisión verdaderamente constante de hacer su voluntad y no la nuestra. Y la tercera cosa que sucede es que vivimos en Él o permanecemos en Él. Solo y únicamente a través de su palabra es que podemos permanecer en Cristo. Como lo dice Juan 14 del 23 al 24, Jesús le respondió: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a Él, y con Él nos quedaremos a vivir. El que no me ama no obedece mis palabras, y las palabras que han oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas son las palabras de Jesús que vienen directamente del Padre. Hay muchas implicaciones de permanecer en Jesús. Solo en Él hay salvación, solo en Él hay vida eterna, solo en Él podemos dar fruto. Hermana, quiero terminar haciéndote una invitación que recibiste quizá hace tiempo. Estudia la Biblia. Hermana, guárdala en tu corazón, deleítate en ella, ten la determinación de practicarla, continúa estudiándola. Todavía hay mucho por conocer de nuestro Dios porque su palabra es infinita. Todavía hay mucho por qué ser transformadas en nuestro corazón a través de su mensaje. Querida hermana, cada mañana que te levantas y lees tu Biblia, tienes un encuentro con Jesús. Con cuánta reverencia, con cuánto respeto, con cuánto amor debemos acudir a ella y guardarla en nuestro corazón. Querida hermana, fue un gusto compartir contigo. Que Dios te bendiga.